La grabación. Bien, empezaremos con este ejercicio, el número 33 de la guía de ejercicios. Bien, el tubo horizontal de la figura tiene un área de sección transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la constricción. Fluye agua en el tubo cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o que sería lo mismo 6 litros por segundo. Calcule, inciso A, la rapidez del fluido en las porciones ancha y angosta. Inciso B, la diferencia de presión entre estas porciones. Inciso C, la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio, que tiene una densidad de 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, en el tubo en forma de U, ¿no? Bien. Entonces, nos piden la rapidez del fluido. Este es un fluido en movimiento, es un fluido dinámico. Entonces, en esta parte tenemos que el fluido tiene una cierta velocidad en esta parte de acá, en la parte más ancha, con 40 centímetros cuadrados de sección transversal, y en la parte más delgada va a tener una velocidad V sub 2, lo podemos llamar, que es de 10 centímetros cuadrados. Entonces, lo que se espera es que la velocidad 2 en la parte angosta sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo que se está generando es una reducción en su superficie transversal, ¿no? De la misma manera que cuando riegan su jardín, reducen el área transversal para que salga con mayor velocidad el chorro de agua. En este caso lo mismo está pasando. Entonces, al reducirse su sección transversal, al hacerse más delgado, en esta parte la velocidad de agua es mayor. ¿Ya? Y también nos piden la diferencia de presiones. En el inciso B nos piden la diferencia de presiones en ambas porciones, ancha y angosta, ¿no? La presión acá tendrá una presión P sub 1, acá tendrá una presión P sub 2, y nos piden la diferencia de estas. P sub 1 menos P sub 2, ¿cuánto es? Ya, entonces, las presiones también van a ser distintas en ambas partes, porque por la ecuación de Bernoulli, si al reducir el área transversal acá se incrementa la velocidad en la parte angosta, entonces a consecuencia del incremento de la velocidad, alguna otra cantidad física debe reducirse, ¿no? Por el principio de Bernoulli. Y esa cantidad física que se reduce es la presión. Si la velocidad aumenta, entonces la presión se reduce en esta sección. Entonces, las presiones en ambos puntos van a ser diferentes. Y en el inciso C lo que nos piden es esta diferencia de alturas. Este otro fluido que tenemos acá en este tubo en U está en reposo. El fluido que tenemos acá en el tubo en U, por supuesto, está en contacto con esta cañería en la cual hay movimiento de este fluido. Entonces, como hay conexión, hay contacto, entonces, y debido a que en ambos brazos del tubo las presiones son diferentes, es que se genera esta diferencia de alturas en este tubo en U. En esta parte del fluido que tenemos acá con un color azul más oscuro, se trata de mercurio. Entonces, en este fluido de mercurio, en el tubo en U, debido a esta diferencia de presión, se genera esta diferencia de alturas. Entonces, esta altura H hay que determinar también. Bien, esos son poco en resumen, lo que tenemos que hacer, ¿no? Las cantidades físicas que debemos determinar. Bien, empezaremos con el inciso A para calcular la rapidez del fluido en ambas partes, en la parte ancha y angosta. Bien, entonces, para eso utilizamos la ecuación de continuidad. Lo vamos a llamar a la parte ancha 1 y a la parte angosta 2, ¿no? Con sus subíndices correspondientes. Es decir, utilizando la ecuación de continuidad, que es lo mismo que el caudal. Este es el caudal, que es área transversal por velocidad o rapidez. Entonces, aplicado al punto 1, el caudal sería, porque ese es el dato que nos dan. El caudal es un dato conocido. Ya nos dicen que este caudal es o descarga, porque las unidades en el sistema internacional del caudal es cantidad de volumen por unidad de tiempo. En este caso, por sus unidades podemos ver que es caudal. Metro cúbico son unidades de volumen sobre
segundo, unidades de tiempo. Entonces, ese caudal, con lo que va descargando o trasladando esta cantidad de fluido, es 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, ese dato nos da. Entonces, ese dato se está utilizando en la ecuación de continuidad. En este caso, para el subíndice 1, no para el punto 1. ¿No? La misma cantidad de volumen que se traslada en la parte ancha es la misma cantidad de volumen que se traslada en la parte angosta. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo. Obviamente, todo esto asumiendo que la densidad es una constante en este sistema, ¿no? Porque para esas condiciones que se cumplen la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y entonces en el punto 1 aplicado, de acá se despeja la velocidad, del área transversal pasa a dividir y con esa ecuación conocemos la rapidez del fluido en la parte ancha, ¿no? El caudal es 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y el área transversal A1 en esta parte es 40 centímetros cuadrados, ¿no? Eso claramente debemos transformar a metros cuadrados para poder aplicarlo en esta ecuación, ¿no? Reemplazar los datos en esta ecuación. Y ya está, con eso el resultado, esto de 40 centímetros cuadrados transformado a metros cuadrados para el área, termina siendo 4 por 10 a la menos 3. Este resultado da 1.5 metros por segundo. Entonces, en la parte ancha, la velocidad del fluido es 1.5 metros por segundo. Ya si tomamos una molécula de este fluido, entonces esta molécula se está desplazando con esta velocidad, 1.5 metros por segundo. Bien, lo mismo aplicamos para determinar la rapidez del fluido en la parte angosta, en el punto 2. La misma ecuación de caudal, ¿no? Esta misma ecuación, solo que aplicado en el punto 2. Caudal es igual a 1 por V1, ¿no? El área transversal, perdón, en el punto 2. El área transversal en el punto 2 por la velocidad en el punto 2, de ahí despejamos la velocidad, por lo tanto va a ser el caudal entre el área transversal 2. Lo mismo, el área transversal 2 es 10 centímetros cuadrados, eso lo transformamos al sistema internacional en unidades de metros cuadrados, ¿no? Lo tenemos en centímetros cuadrados, a metros cuadrados, eso termina siendo 1 por 10 a la menos 3. El caudal es lo mismo, como habíamos dicho antes, la misma cantidad de volumen que está trasladando en la parte ancha es la misma cantidad de volumen que se traslada en la parte angosta, ¿no? Porque no se gana cantidad de volumen de este fluido ni se pierde. Entonces, lo mismo se está trasladando. El resultado de esta operación matemática termina con la velocidad en el punto 2, acá me equivoqué, esto lo voy a corregir, la velocidad 2 de 6 metros por segundo. Ya, 6 metros por segundo. Como se esperaba, en la parte más angosta, la velocidad del fluido es más rápido porque el área transversal es más pequeñita, 10 centímetros cuadrados. Ahí están las velocidades. Bien, ahora calculamos el inciso B, que nos piden la diferencia de presiones entre ambos puntos, en la parte ancha y angosta, en los puntos 1 y 2, los que hemos nombrado. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Ya no podemos utilizar la ecuación de continuidad, porque en la ecuación de continuidad no está involucrada la presión, entonces no nos serviría para calcular esa diferencia de presiones que nos piden, pero donde sí está involucrada es en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y esa es la que vamos a utilizar. Es decir, presión más densidad gravedad por la altura más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado es igual a una constante. Entonces, esta ecuación la aplicamos al punto 1, igual esta misma ecuación aplicada al punto 2, ¿no? Entonces, aplicada al punto 1, la presión va a ser P sub 1, densidad del fluido, gravedad y altura. Para definir la altura Y es necesario establecer un sistema de referencias, ¿no? Para saber a qué altura están esos puntos. Entonces, vamos a elegir un punto en el cual están al mismo nivel de altura, ¿no? Entonces, en esos puntos es donde vamos a calcular esos puntos. Rojos son el punto 1 y 2, y en ese mismo, y a ese nivel estamos definiendo Y igual a 0, ¿no? Altura igual a 0. Entonces, esos dos puntos se encuentran en Y igual a 0 por la naturaleza del sistema. Entonces, aplicado al punto 1, tendríamos presión 1, densidad, gravedad, Y. Como Y es 0 en ese punto, todo esto se hizo 0 para el punto 1, más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado, ¿no? La rapidez obviamente en el punto 1, por eso V sub 1 acá, al cuadrado. Ahora esta misma ecuación aplicada al punto 2, la presión en el punto 2 es P sub 2,
más densidad de gravedad por Y, por la altura. En este caso, el punto 2 se encuentra justo donde hemos definido Y igual a 0, entonces esto también se haría 0, porque Y es 0. Y lo que quedaría también es un medio densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Ahí está. Entonces, esa es la ecuación que tenemos de haber aplicado Bernoulli en este sistema, los puntos 1 y 2, en la parte ancha y angosta. Lo que nos piden es la diferencia de presiones. No, ¿en qué punto va a ser la presión mayor? En el punto 1. La presión en P sub 1 es mayor que la presión en el punto 2. ¿Ya por qué es esto? Lo podemos deducir por la ecuación de Bernoulli. Es decir, que todo esto debe ser una constante, nos dice, ¿no? Todo esto es una constante. Entonces, en el punto 1 la presión es P sub 1, y cuando llegamos al punto 2, todas estas cantidades es la misma, ¿no? Rho G y es el mismo porque es el mismo fluido, la misma densidad, la gravedad es la misma y se encuentran al mismo nivel de altura, y es igual a 0. Entonces, eso no cambia. La presión va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar la presión? Porque este número de acá, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, está cambiando. Porque acá la velocidad es v sub 1, que es 1.5 metros por segundo, y en el punto 2 la velocidad es v sub 2, que es 6 metros por segundo. Entonces, esta velocidad es la que crece. Entonces, la velocidad crece. La velocidad crece. Entonces, todo este número crecería al crecer la velocidad, ¿no? Se hace un número más grande. Pero como la ecuación de Bernoulli establece que debe ser una constante, siempre debe ser el mismo número, entonces hay algo que tiene que reducirse para compensar este crecimiento de la velocidad. Entonces estamos viendo que esta cantidad de acá no se va a reducir porque la densidad es la misma, es el mismo fluido, la gravedad es una constante y ambos están en el mismo punto, al mismo nivel de altura, y en este caso y igual a 0. Entonces este no se reduce y tampoco la densidad, como ya lo hemos dicho antes. Entonces no queda otra de que la presión se reduzca. ¿No? Si la velocidad va a aumentar en ese punto, esto tiene que reducirse, la presión, para compensar ese aumento y de tal manera que esto siga siendo una constante, siga siendo el mismo número. Ya, entonces, por eso estamos diciendo, viendo la ecuación de Bernoulli, estamos viendo claramente que la presión se va a reducir, es decir, la presión 1 va a ser mayor a la presión 2. La presión en el punto 2 se hace menor. ¿Ok? Muy bien, entonces, como nos piden la diferencia de presión, entonces P sub 2 que está sumando en el lado derecho pasa al lado izquierdo a restar. Y lo mismo, este un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado pasa al lado derecho a restar también. Entonces P sub 1 menos P sub 2, un medio de la densidad. Obviamente en ambos puntos la densidad es la misma por las condiciones que ya habíamos mencionado antes. La densidad debe ser una constante. Entonces un medio de la densidad factorizamos y tenemos b sub 2 al cuadrado menos b1 al cuadrado. Y toda esta operación matemática es justamente lo que estamos buscando, la diferencia de presiones, P sub 1 menos P sub 2. Este resultado, entonces, reemplazando estos datos que tenemos de las velocidades, acá, elevando al cuadrado, multiplicado por la densidad del agua, en este caso 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es el fluido que tenemos acá. Fluye agua en el tubo, nos dicen, ¿no? Entonces, este fluido que tenemos acá, fluyendo en el tubo horizontal, es agua. Por lo tanto, la densidad del agua lo tomamos como 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Acá. Y ya empezamos los datos, hacemos la operación matemática y la diferencia de presión termina siendo 16.875 pascales. Esa es la diferencia de presión entre la parte angosta y la parte ancha. Ya, la respuesta del inciso B. Muy bien, ahora para el inciso C debemos calcular cuál es la diferencia de alturas que se genera acá en el mercurio. Este fluido que tenemos acá en la parte inferior del tubo en U es mercurio, ¿no? Lo de acá arriba es agua, por supuesto hay conexión con este tubo en U, porque si esto está cerrado y están aislados totalmente, no hay forma de cómo transmita la presión al tubo en U, y por lo tanto no se generaría esta diferencia de alturas, ¿no? Por supuesto, entonces esto está abierto, es decir, que parte de esa agua que está fluyendo por el tubo horizontal entra en el tubo en U y está acá en reposo también, ahí está en reposo. Entonces, de esa forma transmite la presión.
Y como las presiones en el punto 1 y 2 son diferentes, entonces se genera esta diferencia de alturas en el tubo en U. ¿No? Como habíamos visto, la presión en uno es mayor, la presión en uno es mayor, entonces tiene mayor fuerza de empuje el agua sobre este lado del mercurio. Lo empuja con mayor fuerza porque la presión 1 es mayor, por el análisis de Bernoulli que habíamos hecho. En cambio, la presión 2, en la que está conectado directamente a la parte angosta, es menor, es menor. Por lo tanto, vence la presión 1 al ser mayor que la presión 2 y por esas razones que se reduce el nivel de mercurio en esta parte, en la parte izquierda. Y el nivel de mercurio aumenta en la parte derecha. Ya debido a esa razón. Entonces, esa diferencia de alturas es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? Porque si no hubiera esa diferencia de presiones, el nivel del mercurio sería el mismo nomás. Estarían a la misma altura en la superficie de mercurio en el brazo izquierdo y en el brazo derecho, ¿no? Si no hay diferencia de presiones. Bien, calculemos entonces esa altura H. Tenemos acá el sistema, la presión P1 y P2, calculado en ese punto donde habíamos tomado justamente la parte media de esa parte ancha y angosta. Bien, pero como podemos asumir que toda esta columna de fluido que está debajo del punto donde la presión es P1 y esta columna de agua debajo del punto donde la presión es P2, podemos asumirlo que es en reposo, ¿no? Claro, acá tenemos un pequeño trecho de que el agua se está moviendo, hay movimiento del fluido, pero ese trechito es bastante pequeño, así que lo podemos despreciar. Entonces, toda esa columna, por debajo de ambos puntos, podemos asumir lo que está en reposo. Por lo tanto, ya sabemos de la ecuación de presión en función de la profundidad para un fluido en reposo. Entonces, si la presión en este punto negrito que tenemos acá es P sub 1, la presión en este punto ya no es P sub 1. Ya no es P sub 1. ¿Por qué? Porque está a una mayor profundidad. Está a una mayor profundidad, ¿no? Esa profundidad puede ser muy pequeña, pero hay esa profundidad, lo que hace que se incremente, por lo tanto, la presión, ¿no? Ya no es el P sub 1 en ese punto. Entonces, hay que calcular esa presión, P sub 1 en ese punto. Bien, para calcular entonces este H minúscula, esa diferencia de alturas que se genera en el mercurio, en este tubo en U, lo que vamos a hacer es calcular esta presión P acá en la superficie del fluido del mercurio, en el brazo izquierdo del tubo en U, y lo mismo vamos a hacer para el brazo derecho. Vamos a calcular la presión P2' en este punto, en la superficie del fluido, y luego vamos a calcular la presión a este punto, a este mismo nivel de profundidad, que tendría que ser el mismo. Deberían ser las mismas presiones. Si en el brazo izquierdo es P sub 1', acá también debería ser P sub 1', porque estamos hablando del mismo fluido en esta parte, y ambos están al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad. Entonces, las mismas presiones, ¿no? Porque en un fluido la presión solo depende de la profundidad, no depende de cuánta cantidad de fluido está por encima, solo depende de la profundidad, ¿no? De la demostración que habíamos hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un fluido en reposo, estamos a una profundidad H, entonces en este punto la presión va a ser P, y solo va a depender de esta profundidad, no depende de la cantidad de fluido por encima que tengamos de este punto. ¿No? Porque si no, no sería lo mismo meter el dedo en una piscina o en un vaso de agua que meterlo en el océano, ¿no? La presión, si dependiera de toda la cantidad de fluido que está por acá encima, la presión P, entonces tendríamos ese fenómeno distinto de meter el dedo en un vaso de agua que meterla en el océano, ¿no? Entonces tenemos un vaso de agua, acá metemos el dedo, entonces al meter el dedo, por ejemplo, tenemos poca cantidad de agua por encima del dedo, entonces debido a esa presión no nos haría mucho daño al dedo, pero si estamos en el océano y metemos igual el dedo en el océano, tendríamos mucha más cantidad de agua por encima del dedo, y si dependiera de eso, la presión nos estrujaría el dedo, ¿no? Nos comprimiría bastante. Entonces, solo depende de la profundidad, no de la cantidad que tengamos de fluido por encima. ¿Ok? Entonces, es decir, en un punto estamos a una profundidad H
y en ese punto, a una profundidad H, la presión es P. Y en otro punto distante, tal vez, a la misma profundidad H, también vamos a tener que la misma presión es P, ¿ya? Es la misma presión P. Entonces, lo mismo estamos aplicando acá. En ambos puntos, como están al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad, la presión es P sub 1'. Y esa, por ambos lados vamos a calcular esa presión P1' por el brazo izquierdo y por el brazo derecho, y ambas ecuaciones que encontremos las vamos a igualar. Esa va a ser una estrategia adecuada para resolver el problema, ¿ya? Solo que en el brazo derecho no podemos aplicar directamente la ecuación porque tenemos dos fluidos en toda esta profundidad que tenemos acá. Tenemos agua en este primer trecho y acá abajito tenemos mercurio. Entonces lo vamos a hacer por partes, como lo habíamos hecho en la anterior clase en un ejercicio con un bloque cúbico de madera. Muy bien. Entonces, para calcular P1' necesito saber cuánto es esta profundidad. Ya sé cuánto es esta profundidad o altura de acá, H minúscula, pero me falta conocer cuánto es ese trecho que tenemos por acá encima. Entonces nos vamos a dar un valor ahí. Ya, ahí vamos a definir nuestro primer nivel de profundidad 0 y vamos a suponer que esta altura que tenemos acá es H mayúscula. Ya, la profundidad desde P sub 2 hasta la superficie del mercurio en la parte derecha del brazo en U. Eso es H, que al final se va a simplificar, no es un valor, no es una cantidad física que tengamos que conocer. Bien, entonces calculamos la presión P sub 1' por el lado izquierdo, ¿ya? Por el lado izquierdo, por toda esa columna de agua. Entonces, ya está establecido nuestro nivel de profundidad 0, aplicamos la formulita presión igual a presión en profundidad 0 más densidad, gravedad, profundidad, ¿no? La presión sería P1', la presión a profundidad 0, en la mayoría de los casos es la presión atmosférica, pero en nuestro caso, la presión a profundidad 0 vendría a ser P1, ¿ok? Eso es una de las ventajas del principio de Pascal, ¿no? Estamos estableciendo a ese nivel nuestra profundidad 0. Densidad, en este caso se trata de agua simplemente, densidad del agua, gravedad, y la profundidad. La profundidad sería todo esto, H mayúscula más H minúscula. Todo eso sería la profundidad. Por lo tanto, la ecuación termina de esta forma, ¿no? Vamos a utilizar esa formulita. Ok, esta formulita, ¿no? La presión en este punto es P1', y P sub 0, mejor es verlo siempre como la presión a profundidad 0, que en la mayoría de los casos suele ser la presión atmosférica. Este es uno de esos casos en lo cual la presión no es atmosférica, porque como estamos definiendo en este punto nuestro nivel de profundidad 0, en ese punto la presión es P sub 1, haciendo el análisis en el brazo izquierdo, ¿no? Por eso P1 acá, más densidad del fluido, todo este fluido que tenemos acá es agua simplemente, densidad del agua, gravedad y la profundidad. Toda esta profundidad que tenemos acá es la suma H mayúscula más H minúscula. Todo eso es la profundidad, ¿no? De esa forma tenemos esta ecuación de acá. Bien, ahí está, P1' calculado por el lado izquierdo del tubo en U. Ahora haremos lo mismo por el lado derecho, pero en el lado derecho, como había mencionado, tenemos dos fluidos, mercurio y agua. Entonces, primero haremos este trecho por el agua, ¿no? Calcularemos la presión hasta este punto de acá, hasta el interfaz, hasta el punto límite que define la separación entre agua y mercurio. Hasta ahí calculamos la presión debido a esa profundidad. Y una vez que conozcamos la presión, otra vez establecemos nuestro nivel de referencia de profundidad 0 en ese punto, en el interfaz. Y finalmente calculamos hasta la presión P1'. Ya en dos trechos, dos veces la ecuación vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular P sub 2', que es la presión en el interfaz, en el punto donde está marcando la separación entre agua y mercurio. Bien, la misma ecuación, ¿no? P igual a P sub 0 más densidad, gravedad y profundidad, ¿no? La presión P sub 2' va a ser igual a la presión a profundidad 0. En este caso estamos manteniendo este primer nivel de profundidad 0 para calcular P sub 2'. Y una vez calculados, recién vamos a cambiar nuestro nivel de profundidad 0 acá para calcular P1', ¿no? Entonces, la presión a profundidad 0 en nuestro caso sería P sub 2. P sub 2 más densidad, todo esto se trata de agua,
densidad del agua, gravedad y la profundidad, y en este caso la profundidad sería H mayúscula, ¿ya? Para conocer la presión P sub 2 prima. Entonces, la ecuación sería esta de acá, ¿no? P sub 2 prima igual a la presión a profundidad 0, que sería P sub 2, ¿no? Estamos tomando aún este nivel de profundidad igual a 0. ¿Ya? P sub 2, con la profundidad 0, la presión es P sub 2. ¿No? Toda esta columna de agua se trata, perdón, toda esta columna de fluido se trata de agua, por eso densidad del agua acá, gravedad y la profundidad. La profundidad que tenemos acá en esta columna de agua es H mayúscula. Ahí está. Entonces tenemos esa primera ecuación. Ya está calculado P sub 2' por ese primer trayecto. Ahora hacemos lo mismo otra vez y calculamos por este trayecto, que solo va a ser columna de mercurio, va a ser fluido de mercurio, calculamos P1'. Pero para eso otra vez establecemos nuestro nivel de profundidad 0. Cambiamos y ahora acá, justamente en el interfaz, ahí vamos a hacer nuestro nivel de profundidad 0. Entonces, ahora aplicamos la misma ecuación. La presión P1' va a ser la presión a profundidad 0, y en profundidad 0 acá estamos estableciendo que la presión es P sub 2', más densidad del fluido debido a esta columna, entonces debido a esta profundidad, este trayecto estamos haciendo, entonces acá solo tenemos el fluido mercurio, densidad del mercurio por lo tanto, gravedad y profundidad, y debido a este trecho, la profundidad es H minúscula. Entonces la ecuación termina de esta forma, ¿no? Entonces la presión P1' es igual a la presión a profundidad 0, y como hemos establecido acá, nuestro nivel de profundidad 0, en ese punto la presión es P sub 2', más densidad del fluido, entonces debido a esta profundidad estamos haciendo el análisis, y acá solo se trata del fluido mercurio, por eso la densidad del mercurio acá, gravedad y la profundidad H minúscula. Ya está. De esa forma hemos calculado por dos trayectos la presión P1' en el lado derecho del tubito, ¿no? Y esos dos trayectos han implicado estas dos ecuaciones, ¿ya? Estas dos ecuaciones es aplicado al lado derecho del tubo, al brazo derecho del tubo en U, y esta primera ecuación de acá es calculado también esa P1', pero en el lado izquierdo del tubito. Muy bien. Bien, seguimos en el lado derecho porque esta presión P2' vamos a reemplazarlo acá. Nos reemplazando ahí, por lo tanto, P1' va a ser P sub 2 más densidad del agua GH, todo esto, que es P sub 2', más densidad del mercurio, gravedad H minúscula. Ahí está. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Esta ecuación es la presión P1' calculado por el lado derecho del tubo en U, y esta es la ecuación, la presión P1', que está al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad, calculado por el lado izquierdo del tubo. Ambas presiones deben ser iguales, porque están al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad. Deben ser iguales ambas presiones. Entonces, las igualamos. Igualando, ¿no? Entonces, igualando esta ecuación, tenemos acá densidad del agua y la gravedad. Ingreso a multiplicar al paréntesis. Por eso tenemos acá densidad del agua, gravedad H mayúscula, y acá densidad del agua, gravedad H minúscula, ¿no? Y en el lado derecho de la igualdad está todo esto, ¿no? Igualando las ecuaciones. Muy bien, simplificamos y podemos ver acá que densidad del agua, gravedad H mayúscula en el lado derecho, y en el lado izquierdo también tenemos. Entonces se simplifican y de esa manera nos libramos de H mayúscula porque no era un dato, ¿no? Entonces lo hemos puesto arbitrariamente en nuestros datos, pero no representa problema porque al final se simplifica. Es necesario conocer ese valor. Muy bien, entonces P sub 2 que está sumando va a pasar a restar, ya, para obtener P1 menos P2. Y esta densidad del agua, gravedad H minúscula, va a pasar al lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo quiero obtener P1 menos P sub 2. Eso es lo que quiero obtener. ¿Para qué? Porque esa respuesta ya la obtengo del anterior inciso B. P1 menos P sub 2 es 16.875 pascales. Entonces, eso es lo que quiero obtener en el lado izquierdo para poder reemplazar directamente ese valor numérico que hemos visto, ¿no? Entonces, ahí está, P1 menos P sub 2, y esta densidad del agua, gravedad H minúscula, pasa a restar, tenemos de esta forma, GH lo factorizamos, acá el proceso intermedio es de la factorización, tendríamos de densidad del mercurio menos densidad del agua, y todo este paréntesis que está multiplicando pasó a dividir, por eso
Ese paréntesis lo tenemos acá en el denominador, pasado a dividir a la diferencia de presión, junto con la gravedad, para despejar H minúscula, que eso es lo que estamos buscando, H minúscula. Ya esa diferencia de alturas en ambas, en la columna, en el fluido de mercurio, en el tubo en U. Bien, reemplazamos los datos, pues esta diferencia de presiones es conocida del anterior inciso. Densidad del mercurio nos dan 13.6 por 10 a la 3 y densidad del agua 1000. Entonces, reemplazando los datos, esa altura, esa diferencia de altura termina siendo 0.13 metros o en centímetros 13.67 centímetros. ¿Ok? Bien, entonces esta diferencia de alturas en el tubo en U se da a consecuencia de esta diferencia de presiones en la parte ancha y angosta. Ya, ahora si en este punto no hay diferencia de presiones, es decir, la presión en la parte ancha y la presión en la parte angosta son las mismas, al ser las mismas, esto terminaría siendo cero y no hay esa diferencia de alturas. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de altura en el tubo en U se genera debido a esa diferencia de presiones. Bueno, y esa diferencia de presiones se ha generado por esta diferencia en las áreas transversales, en este tubito donde fluye el agua, ¿no? Entonces, esto es un método muy, muy utilizado para medir el caudal del fluido en las tuberías, ¿ya? Ya sea de fluidos gaseosos, en oleoductos, o ya sea el flujo de fluido de agua para sistemas de alimentación de agua potable, ¿no? Entonces, con este tubito en U, lo que se hace es justamente la inversa. Ya lo que se conoce es H minúscula, a través de H minúscula se calcula la diferencia de presiones. Una vez conociendo la diferencia de presiones, se calculan las velocidades, y una vez conociendo las velocidades, se conoce finalmente el caudal para saber cuánta cantidad de fluido se está suministrando a algún sistema, ¿no? Oleoducto o agua potable, ¿no? Dependiendo de qué fluido se esté transportando. Entonces, es lo que se hace generalmente en sentido inverso. Con este tubito en U, con ese dato de H minúscula, se pueden conocer diferencias de presiones, rapidez del fluido y por lo tanto el caudal, ¿no? Es lo que se hace generalmente. No es necesario romper el tubo y saber y medir en el tiempo cuánta cantidad de fluido está saliendo, ¿no? Por este método es mucho más sencillo. Muy bien, esa sería la respuesta en este caso. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación, jóvenes, en este ejercicio? No sé, una preguntita. Sí, dime. Eh, en la parte inicial, el tubito está un poco más abajo y en la parte final el tubo está un poco más arriba. Eso no afecta, ¿no? Cuando hemos puesto nuestro sistema de referencias. Eh, ¿El tubito? Ah, O ya, el tubo, en el gráfico en la, dices. sí, sí, la parte, como está en U, Sí. está un poco más abajo en la parte izquierda y en la parte derecha un poco más arriba. Eso no afectaría, ¿no? A ver, otra vez, no te entiendo muy bien la pregunta. A ver, ¿te refieres a este desnivel que se está generando en el fluido? Este fluido azul más oscuro. ¿Te refieres a ese desnivel? ¿O a que mi gráfica está un poco más abajo? Dije, en la parte inicial, el tubo está un poquito más abajo y en la parte derecha el tubo está un poco más arriba. Ah, ya, el tubo Eh, horizontal. sí, 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 sí. Ah, no, eso no afecta, ¿no? Claro, sí. Eh, Ahora, si esa diferencia es mucho más grande, mucho mayor, sí afectaría, ¿no? Pero en este caso es pequeña esa diferencia, así que no afecta. Ya, ahora, si la diferencia es mucho más grande, sí va a afectar. Hay que conocer esa altura y, por supuesto, va a afectar, ¿no? Sí. No, esta diferencia de altura te refieres. No, pero es pequeña, entonces prácticamente despreciable, ¿no? Claro, en Está algunos, bien. sí. En algunos casos, por ejemplo, estos tubos se los conoce como tubos de Venturi.
Y en algunos puntos lo que se hace es de la siguiente forma, ¿no? Aquí es la parte ancha y la parte angosta es así, ¿no? Y otra vez vuelve ancha, ¿no? Entonces acá está el tubo en U, y ven, acá lo he puesto separado, pero está unido, ¿no? Y acá está el tubo en U, ¿no? De tal manera que estos puntos están al mismo nivel de altura. ¿No? Así también se diseñan estos tubos de Venturi, de tal manera que no haya esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, su compañero se refería a esto seguramente, ¿no? Esto está a una diferente altura. Sí, está acá, pero esa altura es bastante pequeña, casi despreciable, ¿no? Para solucionar ese aspecto, por eso algunos tubos de Venturi solo hacen la reducción en la parte de arriba, cosa de que la parte de abajo esté todo uniforme y esté al mismo nivel de altura, ¿no? El problema con hacer esto en algunos casos es que el fluido deja de ser laminar. El problema cuando no está muy simétrico el adelgazamiento del tubo, no deja de ser laminar. Acá, si no está muy bien diseñado, este rápido o brusco cambio, especialmente en este lado del tubo, puede generar turbulencias. Y en esos casos no se cumple la ecuación de Bernoulli, ¿no? Por eso en algunos casos se prefiere hacer esto de esta forma, angostarlo por ambos lados para que el fluido siga siendo laminar y no se generen estas turbulencias y así las ecuaciones puedan cumplirse sin problemas. ¿Ok? Es por eso que de estos diseños no se ve mucho en los tubitos de oleoductos o para suministro de agua potable, para poder medir con mayor precisión cuánto caudal se está suministrando a la población o cuánto cantidad de gas se está vendiendo, etcétera, ¿no? Bien, se los hace de esta forma. Y esta altura es muy pequeña, por supuesto, es muy pequeña. Es muy pequeña de tal manera que no afecte nuestras ecuaciones, ¿no? Se despreciable. Ahora, si es muy grande, sí va a afectar y hay que conocerlo cuánto es. ¿Ok? Muy buena observación de su compañero respecto a eso. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta o alguna observación más jóvenes? No, Inge, gracias. Ok, muy bien, seguiremos entonces. Una pregunta. Sí, dime. Entonces, en el ejercicio podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Sí, sí, en este ejercicio sí lo podemos utilizar, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Se cumple perfectamente. Sí. Y es lo que hicimos acá, ¿no? ¡Pam! Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna observación? Muy bien. Seguiremos ahora con este siguiente ejercicio. El número 35 de la guía de ejercicios. Un tanque grande con un diámetro de mayúscula abierto al aire contiene agua hasta una altura h. Se hace un agujero pequeño con diámetro de minúscula, de tal manera que de mayúscula la parte abierta del tanque sea muy grande comparado con el agujero de minúscula, que está en la base del tanque. Considerando que los efectos de la viscosidad en el fluido son despreciables, demuestre que el tiempo en que tarda en vaciarse el tanque está dado por esta expresión, ¿no? Entonces hay que demostrar esta ecuación. Muy bien. Entonces el sistemita básicamente es de esta forma, es literal el problema, ¿no? Entonces tenemos este recipiente con una altura de fluido H, ¿no? Puede ser agua, una altura H, llena este tanque, y en la base del tanque se hace un agujero. El diámetro de este agujero es D minúsculo, es bastante pequeñito el agujero. Y en la parte abierta del tanque acá, que está abierta a la atmósfera, el diámetro es D mayúsculo. Entonces, por el agujero hecho en la base, sale una cantidad de fluido y se va vaciando el tanque. Entonces, el tiempo en el cual se vacía el tanque nos ha mostrado una expresión matemática y hay que demostrar esa ecuación, ¿no? Entonces, la comparación entre ambos diámetros es de tal forma que D es muy grande comparado con D minúscula, ¿no? Bien, eso lo menciona justamente para poder aplicar el principio de Torricelli, que es la ecuación que directamente estamos aplicando acá. Ya, para que esta ecuación sea válida, nos decían que el área en esta parte abierta, a sub D lo vamos a poner
es muy grande comparado con A sub D minúscula, el área en esta región pequeña por donde sale el, el fluido, el agua, ¿no? De tal manera que A sub D minúscula sobre A sub D mayúscula al cuadrado sea despreciable, ¿no? Entonces, ese criterio se cumple. Entonces, esta condición, con esa comparación de los diámetros, se cumple la condición de las áreas transversales y se cumple la condición de las presiones también, porque esta parte, la parte superior del líquido, ¿no? En la parte abierta, está abierto a la atmósfera, la presión que le está afectando es la presión atmosférica debido al gas atmosférico, y en esta parte inferior, donde está abierto el agujero en la base del tanque, también le está afectando la presión atmosférica. No hay ninguna otra presión más. Entonces, ambas presiones son iguales. Entonces, cumple también la condición para que aplicar esta ecuación de Torricelli, y en la base del tanque, el fluido sale con una velocidad V sub 2, que estaría dado directamente por esta ecuación, debido a que cumple esta condición. ¿Ok? Muy bien, entonces directamente aplicamos la ecuación, ¿no? Y queremos saber cuánto tarda en vaciarse el tanque, ¿no? Ese tiempo necesitamos conocer. Así que la velocidad que necesitamos en realidad es la velocidad de la superficie del fluido, que la vamos a llamar V sub 1, porque a medida que se va vaciando el tanque, esta altura del fluido cada vez va a ser más pequeña. Cada vez va a ser más pequeña porque la superficie del agua en el tanque va a ir descendiendo hasta llegar finalmente a la base y se va a vaciar. Entonces nos interesa la velocidad con que descienda esa superficie del fluido. ¿Ya? Y una vez que conozcamos su velocidad, hacemos cinemática nada más. Calculamos cuánta distancia tiene que recorrer una vez que conozcamos la velocidad y con eso el tiempo, ¿no? La distancia que debe recorrer esa superficie del fluido es h para que se vacíe completamente. ¿Ya? Pero es un poco especial porque esa velocidad con la que va descendiendo la superficie del fluido es variable. Bien, ¿cómo determinamos esa velocidad? Por el principio de Torricelli, tenemos la velocidad 2, la velocidad en el punto de salida, pero me interesa la velocidad de la superficie del agua, de la superficie del fluido, la velocidad con que va descendiendo ese nivel. Entonces lo relacionamos con la ecuación de continuidad. Ya, utilizando entonces la ecuación de continuidad, área por velocidad una constante, entonces este área por velocidad aplicado al punto 1, que es la superficie del fluido, y área por velocidad aplicado al punto 2, entonces esos dos puntos vamos a tomar. Punto 1, superficie del fluido, y el punto 2, acá, donde sale el fluido con una velocidad V sub 2. Entonces, A1 por B1 igual a 2 por B2, ¿no? Por la ecuación de continuidad. Y de ahí conocemos B1. A1 pasa a dividir al otro lado de la igualdad porque está restando acá, ¿no? Y el área es el área de todo esto de acá, ¿no? De toda esa circunferencia de diámetro D mayúscula, ¿no? Entonces el área de una circunferencia pi por el radio al cuadrado, en este caso, como tenemos el diámetro, pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? ¿Se entiende esta parte, no? Y el área 2, el área de esta circunferencia de diámetro de minúscula. Entonces lo mismo, el área de una circunferencia pi cuartos, diámetro de minúscula al cuadrado en este caso. ¿No? Entonces, pi cuartos acá se simplifica y velocidad 2 es esta expresión, raíz de 2gh. Los reemplazamos, entonces tenemos esta expresión. De acá se ha factorizado el cuadrado en este cociente que tenemos acá. Y listo, esa es la velocidad V1, la que estamos buscando. Pero hay un problema porque esta velocidad V1 no es constante, es decir, la velocidad con la cual va a ir descendiendo el nivel de agua no va a ser a velocidad constante. ¿Ya? Porque esta velocidad V1 acá claramente se ve que depende de h, eso es lo principal. No, a medida que vaya descendiendo el nivel del agua, h va a ir cambiando, porque h define la altura de esta columna de fluido que tenemos en el tanque. ¿No? Eso es lo que va a cambiar, porque todo lo demás no cambia, la gravedad va a ser la misma, el diámetro, la abertura de acá va a ser el mismo, no se va a hacer más ancho, más angosto, no va a cambiar, y de mayúscula tampoco va a cambiar, el diámetro del tanque va a ser el mismo siempre. Lo que va a ir cambiando es h, a medida que se vaya vaciando el agua, el nivel de altura del agua cada vez va a ser menor, cada vez va a ser menor. Entonces, en cada instante va a ir cambiando h, como la velocidad V1 depende de h, si esto adopta otros números, B1, por supuesto, va a adoptar otros valores también.
Entonces B1 es variable, la velocidad con que va descendiendo el agua, ¿no? En un primer instante, y eso se puede explicar de forma física también, ¿no? En un primer instante la altura del agua es bastante grande, por lo tanto la presión en la base es grande, es mayor, porque hay harta cantidad de agua por encima. Por lo tanto, el volumen de agua que va saliendo acá es con mayor velocidad, va saliendo mayor cantidad de agua, y en los primeros instantes el nivel de agua desciende rápidamente. Pero a medida que va descendiendo, la altura del nivel de agua va a ser más pequeña y hay poca cantidad de agua por encima y la presión en la base del tanque va a disminuir porque ya no hay mucha cantidad de agua encima. Por lo tanto, el volumen de agua que va saliendo ya no va a ser tan grande como en los primeros instantes, ¿no? Entonces, se va a vaciar cada vez más lentamente. En los primeros instantes se vacía rápidamente y en los siguientes instantes su vaciado es más lentamente porque hay menos cantidad de agua por encima y menos presión en la base del tanque, ¿no? Entonces, tiene sentido de que B1 dependa de H. Bien, resolveremos entonces. Como es variable la velocidad, tenemos que aplicar la ecuación más general de cinemática para determinar ese tiempo. Es decir, la velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo. En nuestro caso, derivada de la posición vertical, ya porque el movimiento es vertical, ¿no? De la superficie del fluido. Entonces, despejando las variables diferenciales, diferencial de t pasa a multiplicar acá a la velocidad, y en esta velocidad reemplazamos B1. Entonces, en un punto intermedio vamos a tomar la superficie del fluido, el cual se encuentra a una altura y. Hay que establecer nuestro sistema de referencias para poder resolver esta ecuación diferencial, porque lo que vamos a hacer es integrar. Entonces, vamos a integrar el tiempo y vamos a integrar la posición y, ¿no? Y para saber las posiciones, el sistema de coordenadas es fundamental. Entonces, en la base del tanque vamos a tomar el origen de coordenadas y y positivo hacia arriba. Entonces, en un punto intermedio, ahí está la altura del tanque. Ya ahí está la altura del fluido en el tanque, a una altura y. Entonces, reemplazando esta velocidad en esta ecuación de acá, lo que vamos a obtener es esta magnitud de la velocidad, d sobre d al cuadrado, raíz de 2g, y la altura del tanque en un punto intermedio es y, la altura del tanque. ¿Ya? La altura del tanque se encuentra a una altura y, a una posición y, según el sistema de referencias que hemos puesto. Por eso en vez de h acá lo hemos puesto y. Por eso y. Bien, ¿por qué es el negativo? Porque según nuestro sistema de referencias, estamos definiendo positivo hacia arriba. No estamos definiendo positivo hacia arriba, y la superficie del fluido, como va descendiendo, su velocidad claramente es hacia abajo, en sentido opuesto a donde hemos definido positivo. Entonces, por eso es negativo, por la naturaleza del vector velocidad que tiene la superficie del fluido, ¿no? Va descendiendo, su velocidad es hacia abajo, y como hemos definido positivo hacia arriba, entonces la velocidad de la superficie del fluido es negativo. Por eso negativo acá, ¿no? Bien, ahora integramos, pero hay que antes separar de forma correcta las variables diferenciales. Y se va a integrar en el lado izquierdo de la igualdad y el tiempo en el lado derecho. Entonces, todo lo que es y debe estar en el lado izquierdo y todo lo que esté en el lado derecho. Entonces, acá tenemos y debe estar en el lado izquierdo. Entonces, separamos las variables diferenciales, ¿no? Está dentro de una raíz, está multiplicando, paso a dividir acá. 2 y g y los diámetros, no importa en qué lado estén porque es una constante. A medida que el tanque se vaya vaciando, el diámetro del tanque no va a cambiar, el diámetro de la abertura tampoco va a cambiar y la gravedad mucho menos. Entonces son constantes, no importa en qué lado estén, al final van a salir de la integral, ¿no? Y sí tiene su posición, debe estar en el lado izquierdo. Por eso se lo ha pasado acá, estaba dentro de una raíz de y, pasó a dividir. Ahora sí integramos. Los límites de integración en tiempo igual a 0, donde se encuentra la posición de la superficie del tanque, se encuentra una posición h. Recuerden que nuestro origen de coordenadas es en la base del tanque, y la posición de la superficie del fluido está h, ¿no? Se entiende en el gráfico, ¿no? Es decir, visto de forma frontal, ese sería nuestro sistema, ese sería el tanque, para que se entienda mejor, tal vez hubiera sido de esta forma lo vaya diseñando, ¿no? Entonces, y positivo,
Entonces, en un momento inicial, esta es la altura o la posición de la superficie del fluido, ¿no? Respecto al origen de coordenadas, se encuentra una posición h. Y esta velocidad V1, lo que hemos llamado, es la velocidad de la superficie del fluido que cada vez va a ir descendiendo cada vez más, ¿no? Luego se va a encontrar en esta posición, luego acá abajo, y finalmente cuando llegue a la base del tanque, es decir, cuando llegue a cero, a Y0, se ha vaciado el tanque, cuando la superficie del fluido llega a la base del tanque, ¿no? Bien, en tiempo igual a cero, entonces la posición de la superficie del fluido en un tiempo inicial es h, esa es su posición inicial en y en un tiempo final t, ¿no? Que es el tiempo en el cual se va a vaciar, la posición de la superficie del fluido debe ser cero, es decir, debe llegar a la base del tanque, que allí está el origen de coordenadas que hemos puesto, ¿no? Obviamente estos límites de interacción va a depender de cómo esté trabajando su sistema de referencias, ¿no? También puede haber definido en el punto inicial donde se encuentra el fluido, ahí que está el origen de coordenadas, y positivo hacia abajo. También se puede haber definido de esa forma. El resultado final va a salir lo mismo, ¿no? Solo que habría que respetar este sistema de referencias, ¿no? Y según este sistema de referencias, plantear las ecuaciones. Si se hubiera planteado de esta forma, por ejemplo, en la parte superior, el origen de coordenadas, y positivo hacia arriba, un primer cambio es que no habría este negativo. Porque si se plantearía positivo hacia abajo, la velocidad V1, como está hacia abajo, sería positiva, ¿no? Esa sería una diferencia, ¿no? Entonces, eso va a depender de cómo esté manejando el sistema de referencias. Es muy importante eso. Bien, bien, como lo hemos manejado de esta forma, tenemos este integral. Hay que hacer matemática no vacía y resolver estas integrales. Los diámetros, el negativo y raíz de 2g sale de la integral del diferencial de t simplemente, el tiempo de vaciado es este t, lo que estamos hallando. Este y es, esta raíz se puede expresar como a la 1 medio, lo podemos subir al numerador y a la menos 1 medio, entonces esa integral terminaría siendo y a la menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 1, 1 medio, ¿no? Por eso y a la 1 medio acá, dividido entre 1 medio también sería por medios extremos, este 2 que está en el denominador del denominador termina en el numerador. Por eso tenemos esta solución de la integral. En el lado derecho, al final, la solución de esa integral va a ser t, porque todo esto termina saliendo de la integral. Integral del diferencial t simplemente, entre 0 y t nomás. Reemplazamos los límites de integración. No, esta es una raíz, es un medio, es una raíz. Entonces, reemplazamos el límite superior, por eso en vez de y es 0 acá, 2 se lo ha factorizado, menos el límite inferior, raíz de h. Raíz de h. Este resultado, por lo tanto, termina siendo negativo, ¿no? Es raíz de 0, 0. 0 menos raíz de h, menos raíz de h. Entonces, menos termina siendo el lado izquierdo de la igualdad. Con este negativo es como multiplicar todo por menos 1. Entonces, positivo termina siendo. Despejamos el tiempo, por lo tanto. Raíz de 2g pasó a dividir. D mayúscula que está dividiendo pasó a multiplicar. D minúscula pasó al denominador, ¿no? Con sus respectivos cuadrados. Y acá, 0 menos raíz de h quedó multiplicado por 2. No, como quedó menos, entonces con este menos de acá se hicieron positivo. Todo es positivo. Compartimos una sola raíz, ¿no? Porque la idea es llegar a esta ecuación de esta forma, ¿no? D sobre D minúscula al cuadrado, raíz de 2h sobre g. Más o menos ya está parecido, solo hay que hacer un poco de álgebra nomás. D sobre D minúscula al cuadrado y hay una raíz de 2hg. Entonces, compartimos una raíz acá y este 2 ingresamos en la raíz elevándose al cuadrado, ingresaría como 4, se simplifica, 4 entre 2, 2, entonces ya está. Y demostrada la ecuación, ¿no? El tiempo t que tarde en vaciarse el tanque es d mayúscula sobre d minúscula al cuadrado, raíz de 2h sobre g, ¿no? Dependiendo de cuánto sea h la altura del fluido en el tanque. Muy bien, esa es entonces la solución para esta ecuación, jóvenes. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio? Muy bien. Bien, casi ya va a ser hora, jóvenes, entonces les voy a dejar una tareita en función a esto. Es una tareita un poquito larga, parecería que es fácil, pero tienen que analizarla nomás, ¿ya?
para el día lunes, ¿no? Para el día lunes, nuestra siguiente clase. Entonces lo voy a publicar más tardecita en el Classroom jóvenes. Muy bien, entonces quedaremos ahí y continuamos resolviendo la siguiente clase de más ejercicios jóvenes. Hasta luego, Inge, gracias. Listo, jóvenes, nos vemos hasta el lunes. Y los que quieran revisión, el sábado, jóvenes, de 9 a 10 de elasticidad, ¿ok? Chao, chao, jóvenes, nos vemos.